Hola, bienvenidos un día más a Dos Rombos en la Cocina. Ya tenemos aquí el veranito y con él llegan las ganas de platos fresquitos, rápidos, pero sobre todo deliciosos. Y para celebrarlo os traigo no una ni dos, sino 4 recetas espectaculares con robot de cocina que os van a encantar. Primero vamos a preparar una sopa fría de puerro y manzana, que es pura elegancia y frescor. Una vuelta de tuerca a la clásica vichyssoise que os sorprenderá. Luego nos daremos un capricho con un helado de pistacho casero, con una cremosidad que nada tiene que envidiar a las mejores heladerías y con un sabor auténtico que enamora. Continuaremos con un clásico que nunca falla, una leche merengada tradicional, la bebida perfecta para esas tardes de calor con ese toque de canela y limón que nos transporta a la infancia. Y para rematar, haremos un granizado de sandía, súper refrescante y natural, perfecto para hidratarnos y disfrutar de la fruta de temporada de la forma más divertida. Todo esto suena muy bien, ¿verdad? Pues quedaos conmigo unos minutos porque estas 4 maravillas las vamos a hacer de una forma sencillísima. Bueno, ya estoy de vuelta y como os decía, estas 4 recetas veraniegas las vamos a preparar con nuestro pinche favorito, el que nunca se queja y siempre lo hace todo perfecto, nuestro robot Moulinex y Companion Touch XL. Bueno, como muchos ya sabéis, soy súper fan de este robot y para las recetas de hoy es simplemente ideal. Primero porque tiene un vaso de gran capacidad, así que podemos hacer helado o granizado para toda la familia sin ningún problema. Segundo, viene con un arsenal de cuchillas y accesorios que nos facilitan la vida una barbaridad. De hecho, para nuestro helado y el granizado usaremos su cuchilla especial para picar hielo, que es una pasada y deja una textura increíble. Pero no solamente eso, el iCompanion Touch XL es un robot que nos ayuda en la cocina diaria, haciendo desde guisos, masas, postres, vamos, de todo. Simplifica los procesos y nos ahorra un montón de tiempo y esfuerzo. Y atentos porque si estáis pensando en haceros con uno o con cualquier otro ayudante de cocina de Moulinex, tengo una noticia que os va a gustar muchísimo. Y es que tenemos descuentazo para la comunidad de Dos Rombos en la Cocina. Usando mi cupón de 2rombos15mlx obtendréis un 15% de descuento en vuestra compra a través de la web oficial de moulinex.es. Y es que así da gusto equipar la cocina. Y ahora sí, manos a la obra, vamos a empezar con la primera receta, esa delicia suave y refrescante que os va a conquistar desde la primera cucharada. Vamos a por nuestra sopa fría de puerro y manzana. Os aseguro que es súper fácil y que el resultado es espectacular. Atentos a los ingredientes y al paso a paso. Usaremos 3 puerros, 3 manzanas verdes tipo Granny Smith, 30 gramos de aceite de oliva virgen extra, otros 30 de mantequilla, 800 ml de agua, una pastilla de caldo de verduras, 200 gramos de nata para cocinar, una cucharadita de sal y cebollino fresco picado. Comenzaremos troceando los puerros a este tamaño y los pondremos en el vaso con la cuchilla Ultra Blade y los picamos 20 segundos en velocidad 12. Pelamos las manzanas y las dejamos cortadas en cuartos. Las añadimos al vaso del robot junto al aceite y la mantequilla. Rehogamos durante 12 minutos a 120 grados y velocidad 1. Agregamos 200 ml de agua y la pastilla de caldo. Trituramos 1 minuto en velocidad 12. Incorporamos ahora 800 ml más de agua y programamos 20 minutos a 95 grados en velocidad 6. Añadimos la nata, una cucharadita de sal y batimos todo durante 2 minutos en velocidad 12.
Ahora llévala al frigorífico un mínimo de 2 horas. Servimos la sopa muy fría con cebollino picado y un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima. Y este primer plato de una comida está delicioso, es nutritivo y refrescante para tomar en días calurosos. Seguimos cocinando el helado de pistacho. Veréis qué fácil de hacer con un robot de cocina. Usaremos estos ingredientes: 100 gramos de pistachos pelados sin sal, 250 gramos de leche entera, 250 de nata para montar, 100 gramos de azúcar y 10 gramos de maicena. Comenzamos poniendo en el vaso del robot con la cuchilla Ultra Blade los pistachos sin cáscara y trituramos 20 segundos en velocidad 12. Volvemos a repetir otros 20 segundos a velocidad 12 y luego lo sacamos a un bol y lo dejamos reservado. Agregamos en el vaso la leche, la nata, el azúcar y la maicena. Programamos 7 minutos a 70 grados en velocidad 3. Añadimos los pistachos triturados y mezclamos 30 segundos en velocidad 11. Sacamos la mezcla en un recipiente hermético rectangular de manera que la altura de la mezcla no supere los 3 o 4 centímetros. Yo usaré estos herméticos de Tefal que tienen el tamaño perfecto. Dejamos enfriar y congelamos durante un mínimo de 8 horas. Justo antes de servir, desmoldamos el helado y lo cortamos en trozos de unos 2 por 2 centímetros. Ponemos los trozos en el vaso del robot con la cuchilla de picar y trituramos 30 segundos en velocidad 11. Ya podemos servirlo o guardarlo en el congelador. Y la pinta es espectacular, pero su sabor no se puede explicar si no lo pruebas. Esta receta la tienes que hacer ya mismo. Veamos ahora cómo podemos preparar una leche merengada con nuestro robot de cocina. Usaremos lo siguiente: 1 litro de leche entera, una ramita de canela, 150 gramos de azúcar, una pizca de sal, un limón, 3 claras de huevo y canela en polvo. Colocamos la cuchilla picadora en el bol del robot. Vertemos la leche, 75 gramos de azúcar, la rama de canela partida y la piel del limón, pero solamente la parte amarilla. Cerramos la tapa y pulsamos en iniciar. Colamos la preparación con un colador fino. Vertemos en cubiteras de hielo y congelamos durante al menos 4 horas. Al siguiente día, o pasadas las 4 horas, pasamos a realizar un merengue. Para ello, colocamos el accesorio batidor en el vaso del robot y vertemos las claras, una pizca de sal y 75 gramos de azúcar. Cerramos la tapa y pulsamos en iniciar. Cuando acabe, sacamos a un bol y reservamos. Colocamos ahora la cuchilla picadora, desmoldamos los cubitos y los vertemos en el vaso del robot. Cerramos la tapa y pulsamos en iniciar. Retiramos la cuchilla, añadimos el merengue y mezclamos con una espátula hasta que nos quede una crema homogénea. Servimos en vasos altos
y espolvoreamos con canela en polvo. Y esta leche merengada está brutal. Por último, veamos rápidamente cómo podemos preparar un granizado de sandía. Usaremos estos ingredientes: 500 gramos de sandía en trozos sin corteza, 120 gramos de azúcar, un limón pelado sin nada de piel blanca ni semillas, 500 gramos de cubitos de hielo y unas hojitas de menta fresca para decorar. Ponemos en el vaso la sandía cortada en trozos, el azúcar y el limón pelado sin piel blanca ni semillas y trituramos durante 1 minuto y velocidad 12. Cambiamos la cuchilla Ultra Blade por la cuchilla picadora. Añadimos los cubitos de hielo y trituramos 30 segundos en velocidad 12. Vierte en vasos altos, decoramos con hojas de menta y sirve inmediatamente. Este granizado lo harás muchísimas veces este verano, ya me contarás. Pues ahí tenéis 4 recetas veraniegas fresquitas y deliciosas, hechas en un periquete gracias a nuestro Moulinex y Companion Touch XL. La sopa fría de porro y manzana, que es para sorprender, ese helado de pistacho para pecar con gusto, la leche merengada de toda la vida y el granizado de sandía para combatir el calor con sabor. Bueno, espero de corazón que os animéis a preparar estas recetas en casa. Ya veis que con un buen ayudante como el eCompanion Touch XL todo es mucho más fácil y divertido. Y recordad, si os ha picado el gusanillo y queréis haceros con este fantástico robot o con cualquier otro producto de la marca, no olvidéis usar mi cupón 2rombos15mlx en la página web de moulinex.es para conseguir vuestro 15% de descuento. Y es que es una oportunidad estupenda. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna receta. Y por supuesto, dejadme en comentarios cuál de estas 4 delicias que hemos hecho vais a probar primero o qué otras recetas veraniegas os gustaría que preparase. Y muchísimas gracias por estar ahí una vez más, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo de 2 rombos en la cocina. Así que a disfrutar del verano y a cocinar muchísimo. En 2 rombos en la cocina, con la freidora tú aprenderás. Robots y ollas programables, hasta con microondas cocinarás. No tengas miedo de la freidora de aire, te enseñarán los mejores trucos. Recetas originales y sabrosas con las máquinas más nuevas del mundo.